Román El Chocolatito González hace un par de días dio una entrevista para un medio de Nicaragua y platicó de su sparring con Jesse Bam Rodríguez, quien se va a medir al Gallo Estrada el próximo 29 de junio en Phoenix, Arizona, en una pelea que promete ser la mejor pelea del año. El tejano Jesse Bam Rodríguez, de 23 años, sube de mosca a super mosca para intentar hacer historia y arrebatarle los cinturones al mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada, de 34 años, quien no ha peleado en casi 2 años. Al mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada, de 34 años, quien no ha peleado en casi 2 años. Veamos cómo afecta la inactividad al Gallo Estrada. Román El Chocolatito González, quien también regresa al ring después de 2 años de inactividad y ya con 36 años, el ex campeón del mundo regresará a pelear en su natal Nicaragua el 12 de julio. Así que Jesse Bam y el Chocolatito son de Taken, por eso se dio este sparring. Chocolatito dijo en su entrevista que este sparring es para ayudar a Bam Rodríguez a ganarle al Gallo Estrada. Chocolatito cree que la juventud de Jesse Bam Rodríguez pesará más que la experiencia del Gallo Estrada. Tendremos las palabras del Chocolatito González en este video para que tú saques tus propias conclusiones. Vamos a analizar el sparring y sobre todo las palabras de la leyenda Román El Chocolatito González, quien enfrentó 3 veces al Gallo Estrada y le ganó una vez en el 2012 en el Sports Arena en Los Ángeles. Así que si alguien sabe cómo parársele al gallo, ese es Román El Chocolatito González. Llega hasta la distancia con nosotros porque también vamos a platicar del nuevo 5 contra 5 que ya se está gestando en este preciso momento. El siguiente 5 contra 5 será Golden Boy Promotions contra Top Rank, por lo que hemos visto en las redes sociales. Así es, Oscar de la Hoya contra Bob Arum. Oscar de la Hoya quedó tan impresionado por la cantidad brutal de dinero que recaudaron Eddie Hearn y Frank Warren en su último 5 contra 5 que quiere emular el formato y hacer una fortuna. Y pues bueno, si nos trae buenos tiros, ¿por qué no? Lo importante es el buen espectáculo y al parecer este 5 contra 5 será la línea a seguir en los siguientes super eventos. En este video platicaremos también de los 5 guerreros que ha seleccionado Oscar de la Hoya para enfrentar a los 5 mejores hombres del patriarca Bob Arum Mitsumasa Kido. Este video va a estar bueno, quédate con nosotros hasta el final porque te la vas a pasar bien, y si apenas vas llegando a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Ayudarlo los dos. Bueno, realmente pues hemos estado guanteando con varios muchachos en Coachella y pues tomamos la decisión también de guantear con el Bam, y pues una oportunidad muy bonita para ambos, y pues eso es algo que él me ayuda a mí y yo también digo que estoy por contento. Bueno, realmente pues es muy fuerte. Todos sabemos que es un muchacho muy joven, pero la cual tiene muchas cualidades, muchas condiciones. Yo siempre había dicho que la experiencia es importante, pero la juventud también. Y pues él está muy joven, la cual si él va bien preparado para esta pelea, pues, pero sí, para ambos las cosas tan difíciles. Bueno, en el momento de la pelea todo cambia, ¿verdad? Ya sabemos cómo realmente el gallo, cómo se mueve, depende del ritmo de pelea. Bueno, pero eso se va a saber el día de la pelea, una vez que los dos, depende del trabajo que hagan en el momento de la pelea. Hay peleas que se hacen tanta fama y en el momento de la pelea no hacen nada. Peleas que realmente no lo esperamos, que van choque a choque y pues vamos a ver qué es lo que pasa el 29, ¿verdad? El 29, esperando que a ambos le vaya muy bien de salud, sobre todas las cosas, que salgan bien y que gane el mejor.
Hace unos días, como muchos de ustedes ya lo saben, Román el Chocolatito González y Jesse Bam Rodríguez tuvieron una sesión de sparring, un sparring histórico al cual muchos de nosotros hubiéramos estado encantado de ver. Simplemente eso es algo que no se ve todos los días. Jesse Bam y Román Chocolatito pertenecen al equipo Taken y como lo mencionó Román en este extracto de entrevista que acabas de escuchar, no solamente ha hecho sparring con el Bam, sino con otros boxeadores de Taken, ya que quiere llegar en las mejores condiciones físico-atléticas para su regreso en su natal Nicaragua en julio. Román González, de 36 años, dijo que se sintió muy cómodo en el sparring con Jesse Bam Rodríguez y que le dio todo el conocimiento necesario para noquear al Gallo Estrada, y ya dependerá de qué tan bien preparado llegue el Bam, porque las peleas son impredecibles y cualquier cosa puede pasar en el calor de la batalla. Jesse Bam Rodríguez le ha estado echando muchas ganas. Esta pelea contra el Gallo es una pelea de pronóstico reservado. Ustedes saben, mi favorito sentimental es el campeón mexicano. Yo quiero que gane el Gallo Estrada, pero la realidad me bofetea la cara cuando checo los números, las peleas, el ritmo y el entrenamiento del Bam. Y su corta edad, apenas tiene 23 años, va a cumplir 24. Estamos hablando de un superdotado del boxeo. No dudemos ver en el futuro un Japón contra Estados Unidos donde Jesse Bam Rodríguez esté presente. Y hablando de este nuevo modo 5 contra 5 que ha llegado al boxeo, pues con la novedad de que Oscar de la Hoya, quien en un principio odiaba al tío Turquís, ahora lo ama. Ama la idea de negocios que trae el tío Turqui, le gustó mucho la onda que trae el árabe, y en estos momentos Oscar de la Hoya se está poniendo de acuerdo con Bob Arum, dueño de Top Rank, para poner a pelear entre sí a sus mejores hombres en un 5 contra 5, Top Rank contra Golden Boy. Oscar de la Hoya contra Bob Arum, ¿a quién le vas? ¿Qué gallera tiene los mejores gallos? Pues de entrada, Golden Boy tiene a William el Camarón Cepeda, este mexicano a quien a huevo quiere enfrentar contra Shakur Stevenson, y pues este es el momento de hacerlo. También de la Hoya tiene a Jaime Munguía, otro mexicano muy capaz, que lo enfrentaría tentativamente contra el francés Mbili, y estaría de super lujo, ¿no?, ver a estos dos titanes pelear entre sí. Esto me llama mucho la atención. Arnold Barbosa Jr. contra el mexicano exolímpico Lindolfo Delgado. Lindolfo Delgado es de Top Rank, pero este tiro contra Arnold Barbosa Jr. me parece más que sobresaliente, ¿no lo creen? También en esta supercartelera por fin se daría la pelea tan buscada por Ryan García, que es de Golden Boy, y enfrentaría a Teófimo López en un 5 contra 5. También Abdullah Mason, quien está causando sensación por su timing, por su descaro, por sus movimientos, sus bailes exóticos, estaría enfrentando a Floyd Schofield. Schofield es estadounidense, es un invicto, tiene 17 victorias y 12 knockouts y es de los protegidos de Oscar de la Hoya. El tiro con Abdullah Mason estaría más que atractivo a mi gusto. Mason tiene 19 años y Schofield 18, pero ambos pelean como si fueran boxeadores ya muy experimentados. Lindolfo Delgado contra Arnold Barbosa Jr. para mí es un duelo muy parejo. Barbosa Jr. llega con un récord de 30 victorias, 11 knockouts a sus 32 años, un estilista muy fino, pero enfrente tendría al mexicano Lindolfo Delgado. Un boxeador que empezó siendo estilista, pero se nota la diferencia y se nota que su estilo ha evolucionado desde que saltó del boxeo amateur al profesional. Lindolfo es mexicano. Lindolfo en sus últimos combates se ha presentado como un fajador muy técnico y cuando lo amerita cambia el estilo a contragolpeador ofensivo. Lindolfo es mexicano y ya hemos platicado de él en otros videos. Tiene 29 años y este es el momento para despegar. Lindolfo es de Linares, Nuevo León, y tiene un récord profesional de 20 victorias, 15 de ellas por nocaut. Está invicto, pega muy duro y tiene una efectividad noqueadora del 75%. Tiene una muy buena pegada y también no le pegan tan fácilmente. Es un boxeador muy elusivo cuando tiene que serlo. Sus combates los ha terminado todos con el rostro limpio, sin deformidades ni hinchazones. Esto debido a su excelente técnica, y acaba de firmar hace unos meses con Top Rank, así que enfrentarlo contra Arnold Barbosa Jr. sería algo bueno para su carrera, aunque para mi gusto y capricho me gustaría que Lindolfo se midiera ante Devin Haney o contra Teófimo López. Aunque Barbosa Jr., tengo que admitirlo, también es bueno.
porque según su BoxRec, Barbosa Jr. está en el lugar número 11 de la clasificación internacional de los superligeros, y ahí anda también el Pitbull Cruz. ¿Qué opinan ustedes de este formato 5 contra 5? ¿Les gusta la idea de Oscar de la Hoya contra Bob Arum? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias por haber llegado hasta la distancia. Si este video te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste la dulce ciencia del boxeo. Compártelo en todos tus grupos de Facebook, comparte este contenido en tus grupos de WhatsApp, porque eso nos ayuda mucho a alcanzar nueva audiencia. Richie, mi hermano, te mando un abrazo, mi socio, y gracias por darme esta enorme oportunidad de trabajar contigo en Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.